Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los botes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Hola a todos los que nos escuchan. Hoy en este episodio me complace compartirles algunos datos interesantes e históricos sobre el circuito y Gran Premio de España. Así que empecemos. El primer Gran Premio en España se disputó en 1913. Fue un circuito de carretera de 300 kilómetros cerca de Madrid. El circuito se llama Guadarrama. La prueba se denominó oficialmente como Gran Premio del Race, ya que en esa época aún no existía el Campeonato Mundial de Fórmula 1, más o menos por ello. Y popularmente se le conocía como el primer Gran Premio de España. El ganador de la prueba fue don Carlos Salamanca, que pilotó un Rolls Royce de 70 cb de potencia. Luego, en 1951, el Gran Premio de España entró en el calendario oficial de la Fórmula 1 y se disputó en el circuito de Pedralbes en Barcelona. Sin embargo, debido a la falta de medidas de seguridad tras el desastre que ocurrió en las 24 horas de Le Mans de 1955, el evento fue retirado del calendario mundial y luego regresó a la Fórmula 1 hasta 1960 con el circuito del Jarama, que está ubicado en San Sebastián de los Reyes, cerca de Madrid. A partir de 1968, el Gran Premio de España se alternó entre el Jarama y el circuito de Montjuïc en Barcelona hasta 1976, y luego ya se celebró exclusivamente en el Jarama hasta 1981. Posteriormente, en 1985, el circuito de Jerez fue inaugurado y albergó el Gran Premio de España entre el 86 y el 90. Y aunque solo se llevó a cabo 4 ediciones, sirvió para que todos pudiéramos ver la rivalidad entre Ayrton Senna, Alain Prost y Mansell. Y entonces llega 1991 y el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló se convirtió en la sede permanente del Gran Premio de España, albergando la carrera de forma continua hasta ahora. Ahora bien, les cuento que este circuito cuenta con una longitud de 4.627 metros. Tiene 16 curvas y el récord de vuelta rápida en este circuito lo tiene Max Verstappen en 2023, quien obtuvo un tiempo de 1 minuto 16 segundos y 330 milésimas de segundo. Este circuito ha albergado más de 30 grandes premios en España de forma continua desde el 91 y fue construido gracias a la colaboración entre la Generalidad de Cataluña, el Real Automóvil Club de Cataluña y el Ayuntamiento de Montmeló. Tiene un aforo de 140.700 espectadores y acoge diversas competiciones, incluyendo el Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Algunos de los pilotos más destacados en la historia del Gran Premio de España incluyen a Michael Schumacher, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, este último siendo un piloto con 6 victorias en este circuito. Por último tenemos a Fernando Alonso, que ha logrado varias victorias en este circuito, convirtiéndose en un héroe nacional. Hola, damas reporteras. Hoy, les traemos lo más destacado de la carrera o el Gran Premio de España el fin de semana pasado, donde los equipos estuvieron probando intensamente con los compuestos C1, C2 y C3 de Pirelli. Durante la primera práctica, Víctor Martins, el piloto de reserva de Williams, tomó el volante en lugar de Alex Albon, llevando consigo un aerorake para la recolección de datos aerodinámicos. Lo mismo pudimos observar ahí con Liam Lawson. De la misma forma, en Haas estuvo el piloto de reserva Hirakawa en el coche de Ocon. Y chicas, hablando de Hirakawa, ahí aproximadamente del minuto 52 de la sesión tuvo un momento bastante complicado al perder el control en una de las curvas y se fue directo a la leca. Afortunadamente sin mayores consecuencias para él o para el monoplaza. El piloto japonés solamente se disculpó, dijo estoy bien, en el equipo le dijeron no pasa nada y pudo continuar con normalidad, sin daños, pero con un susto. Y obviamente no sería un gran premio sin hablar de Ferrari y sus ya clásicos problemas de comunicación. Durante la sesión, Liam Lawson venía en su vuelta rápida, mientras que Leclerc estaba en su vuelta de enfriamiento. El problema no es esto. El problema y lo preocupante es que Leclerc no fue advertido por su ingeniero que Lawson venía detrás y otro poco y se produce un toque entre ambos.
Afortunadamente se evitó el contacto por unos cuantos metros, una distancia muy chiquita, pero una vez más se encienden las alarmas en el muro de Ferrari. ¿Cuándo es que podremos ver una mejora real en la gestión del radio del cabalino rampante? Es que de verdad no entiendo. Y bueno, luego todo lo contrario, chicas. Parecía que Lawson quería cobrar venganza porque poco después le estorbó en su vuelta a Hamilton. La verdad es que fue una tensión total en ese momento en la pista. Y volviendo a los de Maranello, parece que Leclerc ya tiene un romance con los problemas en el visor. Alrededor del minuto 21, las cámaras lo captaron con el visor levantado y tuvo que bajarlo en plena vuelta para acomodarlo. No es la primera vez que le pasa, ya lo habíamos visto anteriormente. Y vaya que sí puede llegar a ser bastante incómodo y peligroso a esas velocidades. En cuanto a Mercedes, tenemos una novedad. Lo más destacado de estos fue que estrenaron un ala trasera. Y fue fácil notarlo, o muy fácil notarlo, porque le aplicaron parafina, que como sabemos es para analizar el flujo aerodinámico. Todo indica que Mercedes está tratando de buscar ese pasito, ese empujoncito extra que les dé nuevamente la competitividad plena. Los 3 más veloces de esta jornada fueron primero Lando Norris, segundo Max Verstappen y tercero Hamilton. Y con ello cerrábamos la primera práctica que nos dejó varios momentos curiosos. Dramas de tráfico, problemas de comunicación y Ferrari, te hablo a ti. Pero claro, en la Fórmula 1 nunca hay descanso. Y apenas nos recuperábamos de este caos matutino cuando ya estábamos listos para la segunda ronda, la práctica libre 2. Mismos pilotos, mismas curvas, pero nuevas historias. Y aquí es donde las cosas pasaron de estables a inesperadas. Una sesión que arrancó bastante tranquila, bastante estable. Los pilotos estaban encontrando el ritmo, estaban en reconocimiento de la pista, hasta el minuto 49 que nos despierta a todos. Porque Berman apareció. Venía bien, venía en una curva bastante sólida, venía manejando muy bien, pero en la curva continua perdió el control del coche, hizo un trompo completo y de nuevo directo a la leca. Por suerte, sin mayores daños, se sacudió el polvo y logró salir por sus propios medios. La verdad es que todo un rookie con carácter. También nos encontramos con Hadjar, quien parecía vivir su propio GP, pero en la Ciudad de México. Mucho tráfico, todos en medio de la vuelta rápida y el pobre ya no sabía si estaba en España o en Insurgentes. Se quejó por la radio y con razón, su vuelta quedó completamente arruinada. Y no puede faltar desde luego el drama en RB porque ya es costumbre. Porque Yuki Tsunoda sigue peleando con ese segundo asiento. Se queja por la radio, me estoy deslizando en todos lados, no tengo agarre. La verdad es que el pobrecito estaba totalmente frustrado. Y remata con que le pasó lo mismo en la primera práctica. ¿Solución que le dieron? Ninguna por ahora. Y dudo que vaya a haber alguna en el futuro. Y hablando de quejas, el club de Ferrari nuevamente no decepciona así no se presente. Ya casi es una cruel tradición. Quejas por radios, frustración pura, y Hamilton avisa, el coche es inmanejable. ¿Y qué responde el ingeniero? Copiado. Con ese nivel de apoyo definitivamente yo creo que no necesita enemigos. Y cerrando con broche de oro este drama, Red Bull, que últimamente parece una red flag. Cerca del final de la sesión, Verstappen se encuentra con Leclerc, que abre el DRS para no dejarlo pasar. ¿Y qué hace Max? Se ríe. O sea, de verdad se rió. Y en otro momento hubiera sacado al microbusero latino que lleva por dentro. Pero hoy parece que León se hizo gatito. Una risa nerviosa, una risa de resignación, cada quien que lo interprete como mejor le parezca. El más rápido de este día es Oscar Piastri, el niño canguro, dominando con récord en los 3 sectores. Lo sigue de cerca George Russell con un buen ritmo en el Mercedes y cerrando el top 3, el siempre confiable, aunque su coche no, Charles Leclerc. Y así cerramos la segunda práctica, con coches que no agarran, pilotos que se quejan y radios que sacan humo. Por supuesto que uno diría después de esto que los equipos van a tratar de encontrar respuestas o van a trabajar sobre los problemas, pero no. Lo que encontraron en una nueva ronda fueron más problemas, porque en Fórmula 1 si algo no falla, probablemente no estás en una práctica real. Y así sin tregua, arrancamos la práctica 3. Un spoiler, los fantasmas de las prácticas anteriores regresaron y algunos lo hicieron más resbalosos que nunca. Tsunoda volvió a ser Tsunoda, quejándose de que se desliza por todos lados. Yo ya no sé si está en un coche de Fórmula 1 o si le están haciendo una audición para Frozen 3 edición España. Y por si fuera poco,
Max también levanta la mano diciendo, hey, aquí pasa lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Instalaron cera en el asfalto y no nos avisaron? O ¿por qué? Que alguien me explique por qué nadie se queda quieto en esta pista. Y lo de Piastri, eso fue otro nivel. El piloto reporta en algún punto, después de salir de sus boxes, que siente algo duro en la pierna izquierda. Lo hacen entrar nuevamente a boxes, sale del coche y empiezan a revisarlo. Solo faltaría que tendría una pieza suelta ahí en el cockpit. Lo único que hicieron los ingenieros pues fue estar tomando fotos, o lo único visible, estar tomando fotos de lo que estaba ahí. Lo repararon, no dijeron o no declararon qué, y vuelve a entrar Oscar Piastri. Mientras tanto, en otro punto de la pista, Lando Norris haciendo de las suyas en la curva 9. Se le va la trompa del coche y casi termina en un drift digno de un videojuego. En otro momento, Carlos Sainz, siendo tan generoso como él sabe ser, decide darle una visitadita a la Leca en la curva 12, como para no perder la costumbre. Y bueno, regresando con Max, que sigue en un mood, digamos que menos león de Red Bull y más gatito resbaloso, tiene un coche lento, sin agarre, y para colmo se va de largo con unos neumáticos suaves con 2 vueltas que todavía deberían de estar dando lo mejor de sí, pero pues sigue sin cuadrar el SRB. Aún así, los que lograron sacar agua del pozo y poner buenos tiempos fueron Oscar el niño canguro Piastri, Lando me salgo pero soy rápido Norris, y Charles me quejo pero sumo Leclerc. Una sesión que, si fuera canción, se llamaría ¿Y el agarre pa' cuándo? Con eso cerramos los ensayos. Se acabó el recreo, se viene lo serio. Vamos directo a la clasificación. Y pinta para estar bien desastrosa. ¿Y qué quieres que te diga, mi querida damita reportera? Desastrosa se quedó ligeramente corto. Vamos a darles el beneficio de la duda. Llegamos sábado tranquilo, ligeramente soleado con amenaza de lluvia, con la gama de gomas más dura de Pirelli y con 2 héroes locales. ¿Qué puede salir mal? No es como que tengamos un récord de que todas las carreras en casa han salido horrible. Anyway, ¿no? Empezamos, tiempos fuera, no hay nadie en la pista y salen, como siempre, los primeros equipos que salen son los equipos de tabla baja, ¿no? Franco es el primero en marcar sus tiempos, todo en orden, hasta arriba. Stroll, Ocon, Berman marcan sus tiempos, igualándolos un poquito más abajo, un poquito más arriba. Todo en orden hasta ahorita, ¿no? Nuestra sorpresa de cada fin de semana, los Williams salen a pista, hacen sus intentos y parece que se encuentran incómodos, lejos. Hay algo que no está funcionando. ¿Será por la maldición de carrera en casa? Ustedes piensen lo que quieran. Anyway, ¿no? Están los equipos de tabla baja, hacen sus intentos y, como siempre tiene que ser, los equipos tope salen a pista. Para sorpresa de nadie, a pesar de la nueva regulación de alerón, McLaren sale a hacer sus intentos y Norris pulveriza los tiempos que ya están marcados, con los 3 sectores en morados cuando él estaba haciendo su vuelta. Piastri, apenas un poco atrás, viene también pulverizando tiempos con un solo sector en morado y aún así, cuando termina su vuelta, queda arriba de Norris. Mientras Max hace su vuelta, los hace sin sectores en morado, pero, con todo y ese tractor Bull, queda apenas a 1/10 de Norris. Un 1-2-3 completamente hermoso, perfecto. En los últimos minutos, y ya para un segundo intento, al momento en que todos salen, Franco sale primero porque como siempre tiene que figurar, y algo pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Está en pista, está haciendo tiempo, está separando para dejar que todo el mundo salga de pista y él pueda hacer un intento libre, y ahí se quedó. El carro no respondió, no avanzó, no nada. Los pilotos empiezan a desesperar, quedan 3 minutos, y nada más, Franco no avanza. Entonces, como es Fórmula 1 y todo debe ser de volada, los pilotos empiezan a pasarlo, empiezan a meterse por donde pueden, y dejan a Franco ahí. A pesar de que salió primero, los retrasó bastante, la verdad. No hay mucho que decir en eso. Franco tenía un muy buen intento para defender su Q1, para poder pasar a Q2. El carro no respondió. Y no sé si realmente eso fue una afectación para los demás o solo hubo un pequeño contratiempo. Pero pues Franco queda fuera. El resto hace su vuelta. Williams no se encontró para nada. Y para sorpresa de nadie, Berman termina su vuelta y Carlos sale en Q1. Yo quiero recalcarles algo, quiero hacerles notar algo. Para este final de Q1 hubo apenas 8 décimas
entre el primer lugar y el último lugar. 800 milisegundos, como quieran verlo, entre el coche más rápido y el coche más lento. Es un gap muy chiquito. Para nosotros que vemos Fórmula 1 sabemos eso. Es un gap muy chiquito, es una cosa de nada. Imagínense lo apretado que estuvo. Anyway, los eliminados fueron Hülkenberg, Ocon, nuestro héroe local, Carlos, Colapinto y Tsunoda en el puesto 20. Como siempre quejándose y demostrándonos lo que ya sabíamos, que ese segundo coche de Red Bull nada más no da. Empezamos otra vez. Q2, tenemos 15 pilotos en pista. Vamos con un onboard de Albon, nos muestran toda la vuelta de Albon. Y el Williams, a diferencia de otros fines de semana, se ve inestable, le hacen muchas correcciones, se desliza, no corre, no sé qué está pasando ahí. Alex simplemente no se encuentra cómodo. Bortoleto hace una increíble Q1 y logra meterse a Q2, sorprendiendo con ese tractor Sauber. Como siempre, y de nuevo para sorpresa de nadie, los McLaren vuelven a hacer su intento, gomas usadas primero, como debe de ser, y vuelven a pulverizar tiempos. En el primer intento de Norris, de Piastri y de Verstappen, como si estuvieran jugando, cada uno se lleva un sector en morado. Ninguno puede colectar los 3 o mínimo 2. 1, 2 y 3, Verstappen, Norris y Piastri. Antonelli se encuentra lejos, sinceramente, de George. Se encuentra, o bueno, más bien dicho, no se encuentra con ese Mercedes. George lo nota, porque siempre tiene que andar en todo. Y se ofrece a darle un remolque a Antonelli, a ver si con eso puede subir, aunque sea un poquito más. Y en un segundo intento, Antonelli sigue sin sentirse cómodo. Hadjar defiende su récord como el rookie de la parrilla, el mejor rookie de la parrilla, sinceramente, y logra conservar su Q2 y un extremo récord para poder pasar a Q3. Es el único rookie que no ha sido eliminado en Q3, para pasar a Q3. Y Alonso, nuestro otro héroe local, aplausos para él, logró dominar a su bestia, sinceramente ya a este punto, que se llama Aston Martin, y consigue colarse muy apenitas a Q3. Los eliminados aquí, extrañamente, fueron Albon, Bortoleto, Lawson para sorpresa de nadie, Stroll y Berman. ¿Por qué les mencionaba el gap hace rato? El gap de esta Q2 entre el coche más rápido y el 15avo, 5 coches menos tráfico en pista, fue de 1.3 segundos. Prácticamente el doble, poquito menos del doble de lo que fue el gap entre Q1. Nada más para que se hagan una idea. Y con esto alcanzamos nuestra muy disparatada Q3. Gasly es el único que sale con goma usada, porque aparentemente ya no tenía ningún juego nuevo de llantas blandas. Utilizó los 3 juegos que tenía permitido en las 2 cualificaciones anteriores. A primer tanda, Norris y Piastri tuvieron apenas una diferencia de 1 centésima, ni siquiera la décima, de 1 centésima. Para que vean lo que son las rivalidades aquí en Fórmula 1, hubo un momento de la Q3 en donde Piastri apenas estaba haciendo su vuelta de calentamiento, estaba entrando a la recta principal y Norris ya iba a abrir su vuelta rápida, entonces venía detrás. El ingeniero de Piastri le informa que Norris viene en vuelta lanzada para ya empezar su vuelta rápida. ¿Y qué hace Piastri? Se paró en seco para no darle ni un segundo de remolque. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de quién lo quiera ver, le avisaron un poquito tarde y sí alcanzó a darle a ese remolque a Norris ligeramente. Entonces fue lo que hizo que quedaran apenas a 1 décima con Norris por encima. Hadjar hizo un único intento, con toda la fe de Dios, porque tenía un solo juego de llanta blanda. Entonces se esperó prácticamente hasta el final de la Q3. Afortunadamente pagó. Otro que también hizo nada más un intento, porque ni siquiera lo intentó con la goma usada, un intento con goma nueva, fue Leclerc. Leclerc sí tenía otro juego de gomas nuevas, pero prefirió guardarlo para la carrera. Probablemente le costó en clasificación, eso es cierto. No tuvo un muy buen lugar, pero en carrera pagó. Lando se lanza a un segundo intento, ya prácticamente para cerrar Q3, y tiene un pequeñísimo despiste en el segundo sector. ¿Le costó la pole? ¿No le costó la pole? Eso yo no lo puedo decidir porque no soy ingeniera. Pero tuvo un pequeñísimo error. Mejoró su vuelta, pero el sector 2 y 3, a comparación de su vuelta anterior, le quedaron en amarillo, no los mejoró. Si mejoró la vuelta fue porque tuvo un muy buen sector 1, entonces no sé qué pasó ahí. Y en una vuelta, en todo lo contrario, en una vuelta perfecta, Oscar Piastri hace su segunda vuelta lanzada, su segundo intento,
y se mandó los 3 sectores en morado. No hubo décima que no agarrara, no hubo curva que le fallara. Se mandó la vuelta perfecta y se llevó la pole como si al compa no le costara absolutamente nada. Ni se despeinó, yo creo. Y como sabiendo lo que se venía, o azares del destino, o porque el destino le gusta reírse, George y Max hicieron exactamente el mismo tiempo en su segundo intento. Max quedó adelante porque lo hizo primero, pero quedaron en exactamente la misma décima los hermanitos. Y con eso cerramos una muy interesante y disparatada, sinceramente, porque son pequeños los errores, pero cuestan muchísimo. Una muy disparatada Q3. Y nos quedamos en primera fila con un color papaya, con un Oscar Piastri primero, seguido de Norris. Segunda fila la tenemos para los hermanitos Max y George, porque siempre tienen que estar juntos. Tenemos una tercera fila para los reemplazadores, Hamilton y luego Antonelli. Una cuarta fila donde se habla francés, pero no son franceses los dos, con Leclerc y Gasly. Y una quinta fila bien ordenada por los rookies, Fernando y Hadjar. En comentarios personales para las entrevistas después de clasificación, Max no se veía absolutamente nada feliz con el resultado. Supongo que él, como muchos otros sinceramente, esperaban que la nueva regulación de alerones pudiera hacer que McLaren diera unos cuantos pasos atrás y cerrar todavía más la parrilla. McLaren aparentemente sigue conservando su ventaja y veamos qué nos viene más adelante. Llegamos al domingo, todo soleado, las aves cantan y nos cae la noticia de que Lance no puede correr. Tiene un problema médico en sus manitas, necesita reposo, necesita cirugía, necesita revisión médica y no puede correr. Se van a correr con 19 autos porque no puede reemplazarlo el piloto de reserva Drugovich. Drugovich no hizo la clasificación, entonces no tiene permitido correr. Se va a correr solamente con 19 autos. Se espera que sea al menos a 2 paradas, cosa que ya es rara, sinceramente, en Fórmula 1, pero a 2 paradas, y que la mejor estrategia gane. En una primera vuelta ligeramente tranquila, Oscar Piastri sale bien parado, mantiene su primer lugar. Max va a la casa y consigue quitarle segundo lugar a Lando. Charles parece que se alocó, no sé qué tomó, y avanzó 2 preciosas posiciones, la de su compañero y la de Russell. Se aventó un adelantamiento que se sacó espacio, yo creo que creó un portal y se creó espacio. Russell lamentablemente pierde esas 2 posiciones. Kimi, para no golpearse con otro piloto, se va fuera de pista y empieza a reclamar, como todos, yo creo. Y en otro desafortunado fin de semana, Nico tiene un toque con Alex y a Alex se le rompe el alerón delantero. Se mantiene unas vueltas así, esperando a ver qué pasaba, esperando hasta su pit stop, que llegó en la vuelta 8 más o menos, pero pues con eso aventó a Alex hasta la parte de atrás de la parrilla. Si de por sí su clasificación había sido mala, con ese pit stop con el que tuvo que cambiar el alerón, fue el acabose. Anyway, Russell empieza a reportar a los Ferraris que porque se estaban moviendo bajo frenada. Yo no lo vi, pero él asegura que sí. Toto se conecta a la radio y le dice que baje la cabeza y siga corriendo, que él se relaje, ese no es su problema. Leclerc, con todos los ánimos del mundo, porque fe total, empieza a empujar y empujar y empujar, y tiene que pasar Hamilton. Entonces empieza como que esta carrerita, empieza ir y venir, donde Hamilton empuja, Leclerc empuja más, Hamilton vuelve a empujar y en algún momento pueden llegar al toque. Entonces empiezan a pensar que tienen que hacer el cambio de posiciones, lo cual llega apenas en la vuelta 10. Ya tenemos 10 vueltas, empiezan las paradas, Hamilton y Leclerc ya cambiaron posición y todo está desordenado. Carlos hace su parada y por alguna razón también cambió el ala delantera. Yo no vi algún accidente, no sé si alguna de ustedes después pueda decirme qué fue lo que pasó ahí, no sé qué pasó. Alonso, siguiendo con la tradición, se va fuera para la vuelta 13, toca un poquito la leca, pero afortunadamente puede volver bien a pista, sin problemas. Y empezamos con el verdadero juego aquí, las paradas de Max. Max hace su primera parada en la vuelta 14, cambia su neumático blando por otro neumático blando y se va. Están queriendo presionar una parada de McLaren, no sé cómo estuvo el juego psicológico ahí. Hannah es la que sabe y tuvo mucha fe. Todo se estabiliza un ratito, un sobrepaso aquí, un sobrepaso allá, todo tranquilo. Para la vuelta 22 llaman a Lando y sale tercero. Estaba segundo y sale tercero apenas por detrás de Max. Oscar, de igual manera, lo llaman al box en la siguiente vuelta y sale segundo, atrás de Max, delante de Norris. Y se van, se siguen persiguiendo, esperando qué es lo que nos va a deparar la carrera. Lawson, para variar, se enfrascó en una pelea con Albon por el sobrepaso, lo que llevó a un ligero toque que volvió a romper el ala de Alex, obligándolo a retirarse. Ya no había forma de salvar esta carrera para Albon. En lo que está preparando para retirarse, va al pit, toda la cosa, la FIA investiga y le cayó una penalización de 10 segundos a Alex porque Alex no dio el espacio para que Lawson pasara. Por fin, no fue culpa de él, fue de Albon.
Entonces, en el pit de Williams lo que hacen una parada, un cambio de llantas, Alex da otra vuelta y ya se retira, para no tomar la penalización en una siguiente carrera. Lawson, otra vez, poquito después, intenta un sobrepaso sobre Berman, pero de igual manera termina en un toque entre ellos. No fue tan grave, fue rueda a rueda, no le pasó nada a nadie, pero pues otro toque por parte de Lawson. Nada sorprendente para nadie. De nuevo se vuelve a estabilizar la carrera, un sobrepaso aquí, un sobrepaso allá, una carrera interesante entre Hadjar y Gasly por un sobrepaso que Hadjar le hizo, muy bueno, entre pura curva y estirando frenadas. Mis respetos también para Hadjar. Vuelta 49, entra Lando, ya para su segunda parada, todo tranquilo. Para esto Max ya tiene la segunda por ahí en la vuelta 20 y tantos, un compuesto suave a compuesto medio. Vuelta 49, entra Lando, vuelta 50, entra Piastri, quedando 1-2 y Max en tercer lugar. Todo se reordenó, vamos hacia el final. RB hace la tercera parada, todo se reordena, vamos tranquilos, ¿no? Durante una pelea de posiciones en la vuelta 52 entre Lawson y Berman, para variar, estorban y hacen perder tiempo a los punteros. Piastri, Norris y Verstappen venían persiguiéndose y acabaron detrás de ellos dos. Piastri alcanzó a pasar sin ningún problema, pero entre esta pelea acabaron quitándole tiempo o haciéndole perder tiempo a Norris y después a Verstappen. Verstappen, como el precioso microbusero que lleva dentro digno de un mexicano, se puso a mentarles y unas pequeñas groserías. Fue cosa nada. De nuevo pasan, se estabiliza, todo bien. Y como obviamente siempre tiene que haber drama y pasar lo inesperado, llegamos a lo bueno. En la vuelta 55, el motor de Kimi otra vez, pobrecito, decidió hacer un cha-cha-chao y se fue a volar. Se murió, dándonos un precioso safety car que nos devolvió la emoción a todos. Piastri y Lando hacen un double stack, o sea, los dos entran a pits al mismo tiempo, uno detrás de otro, muy limpio, muy prolijo. Max vuelve a entrar, le vuelven a ordenar entrar, pero a desfortuna de Max y a fortuna de los demás si lo quieren ver así, su única opción disponible era un juego nuevo de llantas duras. ¿Hubiera sido mejor que se quedara en pista? Probablemente. En la relanzada, estos neumáticos le fallan a Max. No dan, simplemente no estuvieron a la altura. En la relanzada, Max se va afuera, pierde el control del coche, lo que provoca que Leclerc vea una oportunidad, vea un gap y se lance a intentar el sobrepaso en la recta principal. Llegaron al toque, no hubo penalización por parte de nadie porque los dos se cerraron, es maniobra de carrera, pero al momento de estar peleando entre ellos dos la posición, Russell de igual manera se acerca por detrás e intenta agarrar ventaja de esa pelea. Le pone el coche a la par a Max después de que Leclerc hace el sobrepaso, pero al momento de llegar a la curva, Max estira la frenada y entra antes a la curva, para después finalmente irse fuera de pista y regresar delante de Russell. Siguen corriendo, todo bien. Red Bull le da la malísima llamada a Max de que tiene que devolverle o darle la posición a Russell, más bien dicho, para evitar una penalización, por si acaso. Él se niega y sigue. Poquito después empieza a frenar para que Russell se pase, pero en cuanto Russell pasa por al lado, le estrella el coche. No sé en qué cabeza estuvo, pero le estrella el coche. Llegan al toque y Max se sigue. No sé si le iba a dar la posición y después se arrepintió o dijo, ya al demonio todo. Esto a Max le cuesta una penalización de 10 segundos, lo que desafortunadamente para final de carrera, como ya venían todos más juntos, lo lanza del 5º lugar al 10º lugar. Alonso, en una maniobra limpia que nadie sinceramente estaba viendo por ver todo lo que estaba pasando con Russell y con Max, en la misma vuelta adelanta primero a Bortoleto, su queridísimo protegido, quedándose con la posición 11, para prácticamente inmediatamente después adelantar a Lawson otra vez, quedando en 10º lugar. Entre todo este desastre, Hülkenberg, que pasó desapercibido, largando desde un, ¿qué fue? 15, 16, si no mal me acuerdo, sobrepasa a Lewis Hamilton y se queda con el 6º lugar en tiempo real. Este Sauber sobrepasa al Ferrari de Lewis Hamilton. ¿En qué momento llegó hasta allá? No me pregunten. Con eso quedamos sorprendidos, con muchas emociones en carrera. Nuestro podio, para sorpresa de nadie, como ya dije varias veces, fue Piastri haciendo un récord de carrera, no de pista, un récord de carrera. Lando en 2º lugar, manteniéndose ahí, siendo muy inteligente en su carrera. Y sorpresivamente, un Charles Leclerc en 3er lugar que tomó todas las decisiones correctas, a pesar de lo que haya hecho o no haya hecho Ferrari. Nos dejó con un Sauber en 5º lugar después de la penalización. Nos dejó un Fernando Alonso sumando puntos por primera vez en la temporada con la compañía de su
de su crowd de casa. Si eso no fue especial, no sé qué debió haber sido. Y con un Max Verstappen en 10º lugar después de perder completamente la cabeza. Por si alguien se lo pregunta, Max en realidad no tendría que haber devuelto la posición o cedido la posición a Russell. La FIA después comentó, liberó un comunicado, como quieran decirle, que Max no tendría por qué haber devuelto la posición a Russell. Pero pues, anyway, a veces se gana, a veces se pierde. En carrera todo tiene que ser una decisión de un segundo, y ese segundo le costó muchísimo a Red Bull. Díganme ustedes, chicas, ¿qué les dejó este fin de semana? ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron? ¿O qué es lo que nos quieren comentar de este fin de semana? ¿Las escucho? Por favor, ilumínenme. Bueno, mira, yo primero que nada tengo una respuesta. Leí 2 versiones de lo que pasó con Carlos y su cambio del alerón delantero. La primera es que cambiaron por un alerón con más carga aerodinámica porque tiene muchas curvas rápidas, entonces buscaban que tengan más velocidad. El tema de las cargas aerodinámicas es un tema más amplio de explicar, pero justamente cuanto mayor carga, más a velocidad van. Y después está la otra teoría de que me parece más probable esa, de que se rompió el alerón delantero. Yo no recuerdo haberlo visto, pero dicen que tuvo una rotura y que tuvieron que cambiar el ala porque ya estaba causando un sobrecalentamiento. Esa es mi respuesta a lo que vos dijiste sobre Carlos y su alerón delantero. Y yo quiero arrancar este debate con... Ustedes saben que yo soy la fan número 1 de Red Bull, literalmente desde el 2005 con Red Bull, y soy la primer fan de Max Verstappen, así me llamo yo. Pero lo que hizo Max, no sé si fue, él dijo que no, claramente que no fue intencional el choque. Yo quiero creerle, una parte de mí medio que no le cree, pero quiero creerle de que no fue intencional el choque con Russell, pero lo que hizo fue muy de arrebatado. Se mandó mal, hubo mucha responsabilidad porque hubo muy mal manejo de Red Bull este fin de semana. Una crítica que leí mucho en redes es que criticaron mucho la estrategia. La estrategia estuvo bien, lo que estuvo mal era la parada de boxes. La parada de boxes me refiero al cambio de ruedas, porque igual tanto Lando como Oscar y Lando, mejor dicho al revés, lo iban a alcanzar tarde o temprano. Y por a él que le va a pelearle la posición era Charles, y ahí podía tener una posibilidad de llegar a podio al menos, pero la verdad es que ese accidente arruinó una gran carrera porque estaba haciendo una gran carrera, y es triste, porque se ganó el piloto del día. Para mí lo merecía más Hülkenberg por todo lo que logró con su Sauber, porque para mí fue el piloto, pero él con ese último toque a Russell arruinó todo lo que había hecho, porque insisto, hizo una gran carrera para mí. Pero ahora... hablando del toque ese, yo quiero hacer una pequeña crítica. Y estoy cansada, y ya me tienen cansada realmente, el llanto que hay en todo lo que es el medio de la Fórmula 1, tanto de los pilotos como de los medios de comunicación. Los pilotos empezando de que tienen un roce mínimo, no estoy diciendo un choque fuerte, porque si vamos al caso, este accidente entre Max y Russell fue un toque. Ni siquiera lo rompió, ni siquiera lo dañó, no puso el auto en peligro, ni de ninguno de los dos, no puso a ninguno de los dos la carrera en peligro. Fue un toque malintencionado, mal hecho, bien penalizado, sí, no quiero justificar, porque es algo que incluso discutiendo con mi papá me dijo, ¿lo estás defendiendo? No, no lo estoy defendiendo porque fue muy bien penalizado. Para mí fue excelentemente penalizado y tiene que cumplir eso con todos los pilotos. Pero he leído en redes, he leído de periodistas diciendo que lo tenían que haber descalificado, que él fue con la intención de matarlo a Russell. Y yo, es tanto así, fue un toque y es como viniendo de los de Sky Sport Inglaterra, por ejemplo, que dice tratándolo casi de asesino a Max por ese toque. Y yo digo, estos no son los mismos que usaron el clip de cuando Hamilton chocó a Verstappen en Silverstone 2021, que le dejó secuelas en la vista. Lo usaron como clip para su spot navideño del 2021, que la ironía es deliciosa, dicen en Los Simpsons. Es como que digo, eso, me tiene cansada que lloren. Nico Rosberg fue mi gran decepción este fin de semana. Decir que merecía que lo descalifiquen. A ver, por favor, estamos hablando del mismo que se la pasaba chocando con su compañero de equipo, que vivía teniendo problemas con su compañero de equipo, que se discutían ahí en el cuarto de enfriamiento. Entre los dos vivían tirándose cosas, discutiéndose, mirándose mal, ni se hablaban. Por favor, la doble cara, señores. O sea, esto capaz gente nueva no lo sabe. Yo lo viví, yo no me olvido esas cosas. Y de los pilotos, por favor, no puede ser que de todos, y acá
englobo los 20, ¿eh? No quiero sacar ni a Verstappen porque ese es otro también, muy llorón, ¿eh? Y uno de los más llorones, diría, de la parrilla. No puede ser que ante el mínimo roce, ya está, no, porque ahí puede analizarlo, me empujó, me sacó de pista, me miró mal, respiró muy fuerte al lado mío, que su auto hizo fum y me molestó. Por favor, señores, dejen de llorar un poco, ya me tienen cansada y estoy indignada y creo que se nota en mi tono de voz. Creo que se nota en mi voz. Y sí, porque me enojan estas cosas. Arruinan el deporte. Tengo 30 años y, insisto, yo lo que dije en la presentación. Mi primer recuerdo de la Fórmula 1 es verlo a Häkkinen en campeón. Yo soy fanática de Schumacher. La única razón por la que mi pared está llena de rojo es por Schumacher. Porque yo debo ser una de las pocas haters reales de la Fórmula 1 de Ferrari. Yo por mí yo voy a dar Maranello y prendo fuego Maranello. Así que imagínense que dicen, no, porque esas cosas que en Verstappen arruinan la Fórmula 1 y que piensen en los niños, de que son la esposa del reverendo Alegría. ¿Alguien quiere pensar en los niños? No, por favor. Yo crecí viendo a Schumacher, literalmente el tipo fue campeón chocando a Damon Hill de una forma muy cuestionable y salió campeón así. Y no estoy acá con ganas de chocar gente para salir campeona, no. Crecí como una persona normal. Los chicos admiran gente como Verstappen porque justamente es el último bastión de la Fórmula 1 vieja. Eso tengo para decir. No sé qué piensan ustedes, pero ya descargué mi ira. Más allá de eso, fue una carrera entretenida, fue una carrera buena, estuvo rara. Yo insisto, quiero destacar mi piloto del día, para mí fue Nico Hülkenberg. Max lo merecía, pero lo arruinó totalmente ese último toque con Russell. Y si tuvieras que pelear un piloto de excepción, para mí serán los Williams. Y una cosa que dicen que en España, si no funcionan bien los autos, no te van a funcionar bien en todos los circuitos. Esto es una gran alerta para Williams. Y ojo, es una gran señal para Sauber, ¿eh? Porque encima se anunciaron que vienen mejoras. Atención a esos detalles. Así que no sé qué piensan ustedes de todo lo que digo. Ya ahorita, retomando el tema de lo que comentaba Firu acerca de la falla de Red Bull en cuanto a, más que nada, los ingenieros, por así decirlo. He estado viendo mucho desde el día de la carrera hasta acá que están criticando mucho a Hannah por su estrategia, pero no es que le estén criticando, o sea, la están literalmente quemando. No sé si ustedes han visto publicaciones similares, pero están diciendo que técnicamente ella le arruinó la carrera pues a Verstappen. Pero estuviese bien que solo se quedasen en ese argumento, pero no, las personas enfatizan mucho en que fue su culpa y literalmente tachan su decisión como estúpida. Y he visto que ciertas personas, la mayoría hombres, no nos sorprende la verdad, están hablando de manera muy despectiva pues de ella, diciendo que, como ya comenté, le arruinó la carrera a Verstappen y que hizo una estrategia que ni siquiera ellos hubiesen hecho jugando con una PlayStation, que eso le arruinó y venía haciendo un buen trabajo durante las 56 vueltas y arruinó las últimas 10 con esa decisión que tomó, o sea, y que deberían literalmente sacarla de Red Bull. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso, pero a mí primeramente me enoja que pues rebajen su trabajo más que nada solamente por pues ese pequeño error que tuvo, que sinceramente es un error que cualquiera puede tener y literalmente es algo mínimo. Bueno, al menos lo veo yo desde mi punto de vista, no soy ingeniera, pero no lo veo como nada tan grave como para que la anden crucificando. Entonces no sé qué opinan ustedes con respecto a eso, porque es que la están agarrando como saco de boxeo a la pobrecita. Entonces no sé qué opinamos con respecto a eso. Solo quería como hacer un énfasis en ese caso y decir que pues me parece curioso y me sorprende la verdad la cantidad de comentarios misóginos que hay con respecto a Hannah y lo que pasó en este gran premio. De verdad que es impresionante. Ok, voy a responder esto por partes porque voy a meterme en todos lados, obviamente, como debe de ser. Ciro, no puedes pedirle a Nico que no opine ese tipo de cosas, porque solamente él tiene derecho a tratar así de mal a otros, obviamente. Anyway, sinceramente siento que la estrategia de Hannah fue muy ambiciosa, pero no por cómo la ejecutó, sino por quién era el objetivo. El objetivo de Hannah, el objetivo de Red Bull,
era alcanzar a los McLaren, era emparejarse con los McLaren. Cuando yo desde acá, con mi poquísimo conocimiento a lo mejor, en quien debieron haberse fijado, de quien debieron haberse protegido, era de Charles. Esa era su carrera. Hannah hizo las cosas muy bien, pero enfocaron toda la estrategia a intentar alcanzar a un conejo blanco que no iban a agarrar, sinceramente. El safety car solamente fue el último clavo en su ataúd. El primer stint lo desgastó rapidísimo Max. El segundo stint lo desgastó rapidísimo Max. El tercer stint, un neumático medio que debería haber aguantado unas 25 vueltas, creo que lo iban a alargar. ¿Qué? Bastante más. Porque también ya estaba usado, si no mal me acuerdo. El punto era, desgastó de más los neumáticos tratando de alcanzar a alguien cuando debió haberse protegido de alguien. No sé, ahí tú qué opines, sinceramente. Yo creo que algo dije en mi arrancón de ira, que yo para mí la estrategia de Hannah fue correcta. El error fue el cambio el tipo de ruedas, porque Red Bull tenía esta rueda dura nomás, y justamente en España hay muy poca degradación, así que lo que funciona ahí son las ruedas blandas o medias. Verstappen dijo después de la entrevista que con lo que se quedaba era con que le gustó cómo trabajó el Red Bull este fin de semana, que estuvo bien dentro de todo, o sea que podía hacer algo podía hacer, pero claramente lo que le arruinó fue la estrategia esa del cambio de ruedas. Pero yo voy a decir un nombre de quién fue el responsable de arruinarle la carrera a Verstappen, y no son ni Hannah ni Verstappen, justamente. Voy a poner el nombre y apellido. Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max. ¿Por qué? Y acá quiero hacer otra crítica, que la FIA no sabe ya cómo penalizar. Eso pone en jaque a los ingenieros, a los pilotos, porque lo que pasó entre Max y Verstappen, y Max y Leclerc, podrían haberlo penalizado ya a Max de acuerdo a otras carreras anteriores. Pudieron haberlo penalizado a Charles, no lo penalizaron a Charles. Yo creo que si Max hubiera querido, lo hubieran penalizado a Max, pero no sabe penalizar. Y agarrándose de ese miedo de que pasó lo de que no tenés que dejar pasar a Russell por esto, a eso fue todo de Gianpiero Lambiase. Ahí está el error de la estrategia de Max y de todo lo que arruinó la carrera. No sé qué piensan ustedes. Para mí ese es el responsable. Primero, yo quiero decir que me pareció súper injusto que Nico no se hubiera llevado el piloto del día, porque de verdad se lo merecía muchísimo. Segundo, que yo no vuelvo a dar podios, porque dije que Max quedaba primero y quedó por allá al final, casi llegando a Mónaco en su casa. Tampoco voy a volver a decirle fe en los Williams, porque les fue del culo, literal. Y estoy de acuerdo con Firu, estoy de acuerdo que ya es agotador que medio los miran a los pilotos en la pista y ya están lloriqueando, de por Dios santísimo, o sea, lloran por todo, no se pueden, o sea, no se les puede ni como acercar. Básicamente hay que crear 20 pistas individuales para cada uno, para que no se miren, no se toquen, no se rocen, no se les acerquen, no se hablen, porque si no empiezan un lloriqueo como si fuera, o sea, el fin del mundo. Y, o sea, lo que hizo Max de, es que se me acercó, entonces yo también, entonces George luego también, entonces luego llega el otro, me mira, y luego yo aquí y acá. O sea, ya es como que para dramas está Drive to Survive, básicamente. Y salen así súper inventados. Entonces, no sé, esa es como mi opinión del fin de semana. Sigo diciendo, robadísimo ese piloto del día para Nico. Él de verdad se lo merecía. Aparte que al final del día nos dio el festejo más Pride Month con Gabriel. Y no, robado Nico. Y creo que nos faltó hablar de algo que detallaron en lo que sería el resumen de la carrera, y fue lo de Lance Stroll. ¿Qué pasó con Lance Stroll? El propio domingo en la mañana, Aston Martin sacó un comunicado diciendo que Lance perdió la carrera y que no puede competir, que por él haber clasificado Drugovich no podía competir. ¿Qué pasó? Resulta ser que era una secuela de su vieja lesión en la muñeca que ocurrió antes de la pretemporada del 2023, que se cayó de una bicicleta y se rompió la muñeca. Por si no les recuerdo, no se acuerdan, les comento, él
él no participó en la pretemporada, participó Drugovich. Y después en la primera carrera sí participó, contra todo pronóstico. Yo en ese momento pensé, es muy pronto, tendría que haber descansado. En la segunda carrera, que no me acuerdo dónde fue, lo tuvieron que ayudar a salir porque no podía mover la muñeca y no podía levantarse por el brazo. Ese mismo año, a mitad de ese, rompe la muñeca Richardo, no sé si se acuerdan, y él estuvo como 3 meses fuera de pista porque él se quería concentrar en el recuperarse. No sé qué piensan ustedes sobre la situación. Yo tengo opiniones, pero quiero escucharlas a ustedes a ver qué dicen. Bueno, Firu, fíjate que el tema de lo de Lance Stroll está bastante bueno e interesante porque se rumora por allí, hay chismes pues de pasillo, como quien dice, que la lesión de Stroll, como ya sabemos, bueno, se debe a la secuela del accidente que él tuvo y todo eso, pero se comenta, se murmura, se susurra que a él lo obligaron a correr en ese estado, ¿ok? Porque supuestamente él venía ya con el dolor persistente durante 6 semanas y ahí las malas lenguas dicen que pudo haber sido el papá que lo obligó a correr así y también dicen que fue él mismo como para demostrar su valía. Algo muy tonto si me lo preguntan. Otra cosa que, bueno, lo que no tenía idea y me enteré hace poco es que hay otros rumores que hablan sobre que la retirada de la carrera de Lance no tuvo solamente que ver con la cuestión de su accidente y de la lesión, sino que algunas personas dicen que la retirada también estuvo influenciada por un altercado que tuvo en el garaje con algunos miembros del equipo después de la clasificación. Supuestamente, dicen las malas lenguas venenosas, que insultó a algunos miembros del equipo y que dañó equipamiento. El equipo pues negó esto y también negó que el incidente fuera la causa de la ausencia. Pero hay comisarios de carrera que señalaron que Stroll abandonó el garaje sin seguir el protocolo adecuado, lo cual generó controversia, pero entre palabras más, palabras menos, de momento, eso seguirá siendo pues rumores de pasillo. No sabremos si realmente ocurrió ese incidente y tampoco sabremos el por qué estaba corriendo pues con esa lesión, si él sabía que la tenía. Yo ya se los he dicho a ustedes y vuelvo a decirlo. Cuando salió la entrevista de Mike Clark, que es el jefe de trazado de carreras de Aston Martin, donde, o sea, me pareció como demasiado red flag porque él básicamente decía que sí, que Lance se había quejado de dolores antes, pero como que nadie le prestó importancia, como que dijo, ay, bueno, sí, unos dolorcitos más. Y en esa misma entrevista él da a entender, o sea, dice como que no hay fisioterapeutas, o sea, ¿cómo puede ser posible que haya un doctor para revisarle la diarrea a Carlos Sainz en Japón, pero en ningún tiempo, en todo este tiempo, desde el año pasado y este año, no ha habido un fisioterapeuta? O sea, es como una cirugía muy difícil de una de las herramientas más importantes de un piloto, bueno, una de las tantas, y no le prestan mucha atención al tema y siempre se le ve a Lance sosteniéndose las manos porque le están doliendo, o sea, muy red flag por parte de Aston Martin. Y mi teoría es que Lance se quejó sobre el asunto, Aston Martin como que le dio por su lado y él también se acogió mucho a porque Mike enfatizó mucho lo de que sí, que ningún piloto se quiere perder una carrera. Y eso lo repiten muchísimo alrededor de Aston Martin, como que ninguno se quiere perder una carrera, ninguno se quiere perder una carrera. Entonces se me hace que Lance, en todo ese contexto, como para no perderse la carrera, como que sí decía, pues tampoco, o sea, como que le dio poca importancia al asunto hasta ahorita, que de verdad le afectó. Y pues el mismo Mike y un mecánico salieron a decir que pues no, o sea, que que él había reaccionado de forma súper agresiva, era mentira. Y pues a mí lo que se me hace con eso es como que tal vez fue un teléfono roto, él salió tal vez enojado y no sé, lanzó los guantes y luego alguien exageró el asunto. Y pues bueno, con esa chatarra que tiene Aston Martin, más lo del dolor de manos, o sea, yo creo que sí sería como
muy justificado. O sea, yo diría como, pues sí, ya tiene sentido que él se enojara. Pero aparte de eso, no sé, se me hace como que todo el asunto de Aston Martin y Lance muy extraño, porque de verdad, o sea, no puede ser posible que en todo este tiempo nadie le hubiera traído un fisioterapeuta. Todo este tiempo como que él se quejaba y ignoraban las quejas, como que lo minimizaban. O sea, muchas preguntas. O sea, su papá es el dueño del equipo y no le puso unos doctores. O sea, lo que digo, a Carlos Sainz por un dolor de estómago y una diarrea en Japón le pusieron doctores, pero Aston Martin no pudo informar ni siquiera a los médicos de la FIA o la Fórmula 1. O sea, es muy extraño todo el asunto y de verdad parece que Lance está obligado simplemente ya a este punto, porque ¿cómo le van a arriesgar la salud? O sea, para mí eso me parece muy ridículo, la verdad. Sí, Liz, la verdad es que como tú lo comentas, para mí, creo que no es tan relevante si Lance fue o no a tirar cosas. Primero que nada, creo que cualquier persona que se dedica al deporte se frustra, se enoja, sobre todo porque no es un trabajo que solo dependa de él en este caso. Encima, agrégale el dolor tan insoportable que seguramente ha de sentir. O sea, es una bomba de tiempo. Y sobre todo, como comentan, no es un tema de ahorita, no es un tema de que se dio ahorita en el Gran Premio de España. Es un tema que ya viene de varias semanas atrás, en que él se ha estado sobando las manos, como dices. Y los de Aston Martin solamente agarran y dicen, no tienes nada. Ni siquiera tienen la decencia de agarrar y preguntarle, oye Lance, ¿cómo estás? O sea, ni siquiera porque es el hijo del patrón. Literal, ahí es el hijo del patrón y no le tienen un fisioterapeuta para valorarlo. ¿Cómo es posible que habiendo tanto dinero de por medio no tengan al fisioterapeuta? Ahora, como les comentaba la otra ocasión, ya ni siquiera un fisioterapeuta que esté al 100% pegados al equipo. Puede ser un médico que esté por honorarios, dependiendo de a dónde van a ir, buscar con un poquito de antelación tal vez, que pueda ir el médico a valorarlo. Porque no fue un tema de me rompí una uñita y ya. Fueron ambas manos. En un accidente que la verdad, afortunadamente, salió vivo Lance Stroll. Entonces fueron ambas manos una cirugía bastante complicada que no le dieron el tiempo para recuperarse y ahorita vienen y hacen exactamente lo mismo porque lo quieren poner en el Gran Premio de España otra vez. ¿Por qué razones, motivos, circunstancias? No lo sé. A mí me resuena mucho la teoría y a lo mejor yo estoy muy mal de mi cabecita, pero me resuena mucho la teoría de que es porque Lance está realmente obligado a estar ahí. No sé si por cuestiones meramente de contrato o por cuestiones personales en que él quiera cumplir con su papá, no lo sé. Pero me suena mucho a que está obligado a estar ahí. O sea, como para que no tengan el mínimo esfuerzo de revisarlo, preguntarle cuando él ya se había quejado anteriormente. No sé, algo me suena bastante mal ahí. Damitas y escuchas. Bueno, después de ya mucho tiempo vamos a escuchar otra voz melodiosa que es la mía y vamos con la sección que más nos gusta, o al menos a mí me gusta mucho, que es No hay preguntas tontas. Entonces, esta semana, como no tenemos carrera, pues vámonos con una pregunta muy ligerita. Y realmente esta pregunta, o bueno, más bien de lo que se trata, no debería de poner en vergüenza en absolutamente a nadie, sobre todo si es nuevo en la Fórmula 1, porque sinceramente yo cuando empecé a verla era lo que no entendía, no sabía que era una FP1, FP2, FP3, la quali, la pole position, realmente no tenía ni una idea de qué significaba eso. Entonces, si alguna de las damitas de por aquí me puede explicar o nos puede explicar a todos en qué consiste un fin de semana de carrera. Uy, con gusto, vale. Yo aquí sí te respondo. Mira, el fin de semana se compone por 3 prácticas libres, se compone por una quali y por el día de la carrera como tal. ¿Qué se hace en las prácticas libres o para qué es su funcionamiento? Generalmente es para pruebas y ajustes, para ver cuál es la configuración que más le funciona al coche,
para conocer la pista, las pruebas de los neumáticos, cuáles duran más, cuáles duran menos, la degradación, algunas pruebas con nuevos componentes cuando les llegan las mejoras y sobre todo ya en la práctica 3, al final de la práctica 3, hacen simulaciones de carrera. ¿Para qué también son importantes estas prácticas? Pues precisamente para prepararse para la clasificación y para tener estrategias de carrera. La clasificación viene el segundo día. Normalmente está compuesta por 1 hora aproximadamente. ¿Y cómo se divide? Primero por la Quali 1, que son 18 minutos. Todos los pilotos participan y al finalizar son retirados 5 coches, que son los más lentos de la parrilla. Después de esto es la Quali 2, que son aproximadamente 15 minutos. Siguen avanzando los 15 coches que quedaron y los más lentos, los 5 más lentos, nuevamente quedan fuera de la parrilla, haciendo así la mitad para la Quali 3. Y en la Quali 3, que dura aproximadamente 12 minutos, los últimos 10 pilotos más rápidos que salieron de la Q2 compiten para la pole position, que es el primer puesto de salida para el día de la carrera. En resumen, pues la Quali sirve para determinar la parrilla de salida para la carrera. Más detalles que te puedo dar sobre estos días o sobre sobre la carrera principal es su duración. Dependiendo del circuito que sea y dependiendo de los incidentes, banderas rojas, todos los factores que pudieran afectar, puede durar entre 1 hora y media a 2 horas. La distancia puede variar entre 305 y 310 kilómetros, igual dependiendo del circuito. Y bueno, obviamente aquí es muy importante la estrategia, porque pues no todo es agarrar y meterle nitro, R de recio y vámonos. Claro que no. Todo debe de llevar una estrategia, tanto como en qué momento paran en boxes, en qué momento tienen que hacer ese cambio de neumático. Obviamente la vuelta objetivo para tener contemplado el cambio de esos neumáticos, los adelantamientos, todas las configuraciones, todo depende de la estrategia que han armado los últimos 2 días. Y por último, te puedo contar también acerca de los puntos mejor dicho, cómo se determina la repartición de puntos, como si fuera un pastelito. El primer puesto, así que el que se lleva la victoria del campeonato, se lleva 25 puntos. El segundo puesto se lleva 18 puntos. El tercero se lleva 15. El cuarto se lleva 12. El quinto se lleva 10 puntos. El sexto se lleva 8. El séptimo se lleva 6. El octavo se lleva 4 puntos. Y por último, el noveno y el 10º se llevan 2 y 1 puntos respectivamente. Espero que con esto, querida Cerecita, sirva para que después no estemos diciendo segundo día de pole position. Muchas gracias, Jess. Esperamos también que nuestros escuchas que sean nuevos en la Fórmula 1 hayan entendido cómo funciona un fin de semana de Gran Premio. Primero que todo, una disculpa por mi voz. Estoy enferma, pero bueno, no es excusa para no entrar al querido muro de los funables, que esta vez viene muy pequeño, pero digamos que el primer personaje es interesante, ya que tal vez nadie lo espera. Y así es, hablo de Alex Toon, piloto de Fórmula 2, el cual le tengo algo de coraje, no lo voy a negar, pero no está aquí por eso, que ese es otro tema. Está aquí por ciertas actitudes que ha tenido últimamente. Y bueno, es joven, digamos que se comprende, pero ya van varias veces y bueno, yo no veo que la FIA haga gran cosa. Y ya para cerrar tenemos a Flavio Briatore, que sí, otra vez, comentarios fuera de lugar. Y sí, es costumbre ya. Cierro el muro, pero no guardo el micrófono porque lo que sigue no es noticia. Pero vaya que son cosas bastante interesantes, podríamos decir. Vamos con los chismes del paddock, porque viene más intenso que la radio de Verstappen en España y más express que la parada de pits de Oscar Piastri. Comenzamos con Cadillac y los rumores sobre quiénes podrían ser sus pilotos.
no es secreto que muchos quieren el regreso de Checo Pérez. Y bueno, aunque no confirma nada, hay 2 pilotos que llaman la atención ya que siguen la cuenta oficial de Cadillac, Valtteri Bottas y Mick Schumacher. Pero repito, no comprueba nada, pero sí llama la atención. Y los 4 nombres que más suenan para ser posibles pilotos de Cadillac son Checo Pérez, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas y Mick Schumacher. Pero quién sabe, capaz y terminan eligiendo a 2 completamente distintos de lo que todos nosotros pensamos. Y nos movemos hasta Fórmula 3, donde tenemos un caso bastante curioso. El único piloto de Alpine, Nicolas Lacorte, recibió un race ban para Austria por acumular 18 puntos de penalización en tan solo 2 carreras, las cuales son Mónaco y Barcelona. Y bueno, les cuento. Fue en Mónaco por ignorar una bandera roja que recibió 5 puntos. Esta bandera fue porque lo ayudaron a volver a pista, lo cual está prohibido. Y aún así hizo la clasificación, pero descalificado, ignorando la orden. Y luego, igualmente en Mónaco, causa una colisión, sumando otros 2 puntos. Nos vamos hasta España, causa una colisión, 4 puntos. Luego excede la velocidad bajo safety car, 3 puntos. Otra vez vuelve a exceder la velocidad bajo safety car y se gana otros 3 puntos. Y finalmente una colisión más, ganándose 1 punto más. Esto sumando los 18 puntos. Nos movemos a Fórmula 1, donde durante el GP de España apareció una marca con cinta justo donde debía colocarse Lando Norris tras la vuelta de formación en la parrilla de salida. Al parecer, ¿es legal? ¿Quién sabe? Pero es algo curioso. De hecho, yo me preguntaba, ¿para qué es eso? Hasta después estuve como investigando y decían que fue para Lando y pudiera saber dónde se tenía que detener. Ya que si bien sabemos, él, pues digamos, tiene suerte, la mala suerte de nunca poder quedarse en el lugar que le corresponde. Y siguiendo con las curiosidades, ¿se acuerdan del rumor de boda en el paddock? Pues bueno, dicen que la familia de George Russell y Carmen estuvo en España, pero no fueron al GP. ¿Coincidencia o alguna preparación para algo más? No sabemos. Y hablando también de posibles bodas, Kelly Piquet también dio de qué hablar en la conferencia en Lisboa, con la cual compartió micrófono con María Cerqueira, la madre de Kika. En una entrevista, Kelly dijo: yo respiraba automovilismo. Era algo tan natural. Y acabé casándome con un piloto de Fórmula 1. Quiero decir, aún no estoy casada, estoy empezando una familia. ¿Será este rumor de compromiso que tanto se comenta? Porque si se dan cuenta, como que ahí le quiso acomodar con su quiero decir. Ya que estamos con Kelly y vamos con Max, ya que él nunca ha dicho que es el padre de Pi. Él siempre ha dejado claro que ella tiene a su padre y no busca ocupar su lugar. Aún así, hay quienes critican a Dani Kvyat como si fuera un mal padre, un desobligado, pero es curioso porque resulta que vive muy cerca de ella, a tan solo 2 pisos de diferencia. Y pues también lo critican por no mostrar que convive con Pi, cuando se sabe que Dani es muy cuidadoso con su vida privada. Y ahora que sube una foto con ella, pues bueno, vuelven a criticarlo. Entonces, esa gente que lo critica, tal vez no sean muchos, pero sí existen. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Y quiero hacer una mención especial aquí, porque ayer aparecieron fotos e historias de la boda civil de Charlotte y Lorenzo Leclerc. Todo muy lindo y parece que la gran celebración será en septiembre. Y algo muy chistoso que me tuvo risa y risa todo el día de ayer fue ese momento de Charles Leclerc y su novia dejando a Arthur en el restaurante y luego volvieron por él. Pero bueno, hasta aquí terminan los chismes. Esta vez no fueron tan largos, pero hubo ahí una variedad.
Bueno, yo no sé si se dieron cuenta, pero están perdidos en el tiempo, pero estamos en junio. ¿Y qué es junio? El mes de la diversidad sexual, el mes donde se celebra y se enaltece a la comunidad LGBT, ¿no? Y entre la Fórmula 1, si bien hay muchos rumores, no quiero enfocarme en eso porque, insisto, son rumores, por más que uno diga, sí, es re obvio que es, pero no. Vamos a enfocarnos hoy en pilotos que formaron o forman parte de la comunidad. Pilotos que incluso son muy olvidados, injustamente también, porque formaron parte de algo muy grande, aunque parezca mentira. Quiero empezar con el portugués. Mário de Araújo Cabral. Mário de Araújo Cabral formó parte de la Fórmula 1 entre los años 1959 y 1964. Corrió poquito, 5 grandes premios. Era un hombre que en su momento era un hombre de los 50, 60. Todos sabemos cómo era la sociedad en esos tiempos. Pero a sus 75 años... No digo que tenga 50 ni 40, no. 75 años, señoras y señores. Él salió del closet como bisexual. Así sin más. Fue una cosa que impactó y obviamente la valentía de salir a esa edad a decir soy bisexual. Increíble, me parece plausible totalmente. Él falleció en el 2020 a sus 86 años. Ya un señor mayor, por supuesto, un abuelo. Y la verdad, me parece admirable su salida del closet. Después tenemos al más icónico, podríamos decir, Mike Butler. No sé si estoy pronunciando bien su apellido. Intenté practicarlo y no me salió. Fue un piloto entre 1971 y 1973. Corrió para March, él. Él era conocido como un piloto bastante agresivo, un piloto reservado, serio, pero que tenía una fortaleza muy grande a la hora de correr. Si bien no sumó puntos, porque tampoco March era un equipo destacable, la verdad, era un piloto muy reconocido en la parrilla. Pero también era reconocido por ser abiertamente homosexual. Obviamente esto en los medios no salía, lo sabían todos los pilotos. Él era abiertamente homosexual en un mundo tan misógino como fue en los 70. Corrió 29 carreras, si mal no recuerdo. Y la verdad es que correr en esa época, participar donde todo también, el automovilismo siempre fue un ambiente muy machista, es algo muy destacable. Él desgraciadamente murió en el 88 por complicaciones del SIDA, teniendo 48 años. Pero el día de hoy es reconocido como básicamente el máximo referente de la comunidad en el Fórmula 1. Algo destacable para mí. Después tenemos a una de nuestras reinas, a Lela Lombardi, italiana y la única mujer en puntuar en la Fórmula 1. Corrió 17 carreras entre el año 1974 y 1976 y justamente puntuó ¿en qué Gran Premio? En el Gran Premio de España. En el Gran Premio de España del 75 llegó sexta tomando 0,5 puntos. Que, a ver, considerando el trato que se le dio a las mujeres, las pocas mujeres que llegaron a la máxima categoría, parece poco, pero es un montón. Usted no se hace una idea de un montón que es, porque encima corrió en una escudería chica. Si mal no recuerdo, corrió para March también, así que imagínense lo que era. Era un montón. Así que un logro muy grande tanto para las mujeres como para la comunidad, porque sí, ella también era lesbiana. Vivió todo su tiempo, su carrera, y luego de retirarse, con su novia, también italiana, Fiorencia. No sé si es Fiorencia o Florencia, pero es así como está dicho en todos lados, Fiorencia. Ella la apoyaba en las carreras, estuvo con ella después, pero bueno, ella falleció en el año 1992 a causa de un cáncer, y es al día de hoy uno de los máximos referentes tanto en la comunidad como en los referentes femeninos en la Fórmula 1. Y por último, y no menos importante, y el piloto de la comunidad más exitoso, Ralf Schumacher. Él corrió en Williams, empezó corriendo en Jordan en el 97 y en el 99 se pasó a Williams, donde hizo sus máximos éxitos. Piloto del 97 al 2004, hizo muchas cosas. Tuvo victorias, 6 victorias, 182 podios,
329 puntos, vueltas rápidas también tuvo sus poles, compitió cabeza a cabeza con su hermano Michael Schumacher, por si no se dieron cuenta. Y el año pasado salió del closet, confirmando que él tenía un novio hace tiempo, que llevaban juntos bastante tiempo, pero se animó a salir del closet teniendo 48 años. Que uno dice, en estos tiempos es como, sí, pero el automovilismo sigue arraigada mucho la misoginia, el machismo, todo lo malo lo tóxico que pueda salir del ser humano sigue muy arraigado. Esta es una forma de celebración, de admiración hacia estos pilotos que por más de que estuvieron en el closet, por más de que no lo estuvieron, por más de que lo hablaron a la edad que lo quisieran hablar, me parece admirable. Y para toda la gente de la comunidad les mando saludos, fortaleza, y siempre tienen a alguien acá que les va a dar cariño. Sí, por eso es que me gustaría cerrar como el tema que dijo Firu. Bueno, muchachos, y a nuestros oyentes, recordando que el amor no necesita permiso. Nunca debemos sentirnos avergonzados de quiénes somos ni de qué sentimos, porque amar con libertad nunca debería ser un acto de valentía. Nunca tengan miedo de demostrar sus gustos y quiénes son. Queridas y queridos escuchas, llegamos al final de nuestro podcast. España nos dejó con un sabor de boca un poco extraño con esas últimas 6 vueltas llenas de drama, pero también con tristeza porque nos quedamos sin carreras ese fin de semana. Si ustedes son fans del deporte motor, pueden ver este domingo la NASCAR. Si no, nos estaremos escuchando en un próximo episodio donde hablaremos del siguiente Gran Premio, que es hogar de nuestro niño Maple, y de todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de la pista. Gracias por acompañarnos una vez más. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos aquí por Spotify, compartirlo con otros fans del automovilismo y dejarnos tu opinión en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como somos.drs o DRS Damas Reportando Sabotajes. Que las estrategias y los motores no les fallen y que la suerte o el safety car siempre esté de su lado. Cuídense y hasta la próxima vuelta. Adiós.